Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema de la emisión por ondas es muy peculiar. Hoy en día prácticamente podemos decir que la gran cantidad de emisiones son encriptadas. Es difícil encontrar una emisión no encriptada. Sin embargo, imagínate que hay una emisora de radio totalmente desconocida que durante más de 30 años lleva funcionando y emitiendo para que todo el mundo pueda escucharlo en abierto unos extraños sonidos, bips, palabras y todo tipo de cuestiones que son absolutamente abstractas y surrealistas. Algunos podemos pensar que se trata de una emisora que única y exclusivamente se dedica a gastar una broma. Lo que es cierto es que la broma ya lleva durando demasiado tiempo y los mensajes que se emiten parecen más bien formar parte de algún tipo de clave encriptada con la que se pretende dar alguna forma de órdenes o mensajes a algún grupo que conoce esa clave o es capaz de descifrarla. Estoy hablando de una emisora que ha sido denominada UVB76. Para hablar de esta emisora tenemos con nosotros a Vicente Fuentes. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL, un auténtico placer estar una vez más en Mundo Desconocido y nada, aquí vamos a hablar sobre la radio más extraña del mundo. Sin ninguna duda, uno de los grandes misterios de la Guerra Fría, que de hecho dura hasta nuestros días, porque estamos hablando de una radio que lleva 40 años emitiendo ininterrumpidamente esos misteriosos bips, una especie de bips, una especie de números, de códigos, que desde luego hay muy pocas personas en el mundo que puedan saber qué tipo de significado tienen, ¿no? Estamos hablando de unos simples bips que se repiten con un promedio de 25 veces cada minuto durante las 24 horas del día. Pero claro, ha habido algunos incidentes relacionados con esa radio que desde luego merecen nuestra atención, porque el contenido de algunos de los mensajes desde luego podría estar exponiéndonos a algún tipo de organización que estaría emitiendo pues las 24 horas para cualquier lugar del mundo y de hecho estaría lanzando órdenes directas para quizá agentes secretos infiltrados o directamente para diferentes organizaciones subsidiarias, ¿no? Yo creo que este programa desde luego es uno de los más curiosos que vamos a hacer porque es un gran misterio lo que está ocurriendo. Pues sí, la verdad es que es todo un misterio. Vamos a poner a la gente ese pequeño bip para que vea cómo suena y pueda evaluar exactamente qué tipo de emisión se hace. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 14, 08, 28, 71. Como habéis oído, es absolutamente extraño. Algunos lo llaman The Buzzer, que es el zumbador. Es el apodo que le han debido dar a esta emisora, porque claro, evidentemente no tiene una denominación comercial, porque comercialmente no existe, sino que de manera absolutamente extraña emite. Si lo hace es porque posiblemente esté vinculado al propio aparato o el establishment del país que está emitiendo, del que hablaremos luego. Y si ese establishment permite ese tipo de emisiones, es evidente que detrás posiblemente se encuentre el aparato militar o tal vez los sistemas que se dedican a la exploración aeroespacial. Tal vez las compañías dedicadas al espacio que pertenecen parcialmente a manos públicas dentro de ese país del que vamos a hablar.
Vamos a ver, Vicente, cuéntanos algo más. ¿Desde cuándo emite? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Algunos mensajes que hayan emitido? Ujú. Pues a finales de los años 70 comienzan las primeras escuchas de esta misteriosa radio, que está emitida a 4.625 kilohercios, si no recuerdo mal. Y es que resulta que desde el año 1982 la radio fue grabada ya por primera vez, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido una serie de incidentes que empiezan el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre del año 1997, a las 9 de la noche, en donde ya pudo escucharse una grabación de lo que sería un audio de voz, ¿no? Y entonces comenzaba así, la voy a leer textualmente, decía ya VB76, ya VB76, y luego 18008, bromal, que por cierto, bromal en química es el hidruro de acetilo tribromado, es una sustancia química tóxica, luego unos números 74, 27, 99, 14, luego unos nombres, Boris, Roman, Olga, Mijail, Ana, Larisa, y luego unos números 742, 79914. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 14, 08, 28, 71. Bueno, esto quedaría ahí como una referencia, pero resulta que el día 9 de diciembre del año 2002, a las 4:18 horario UTC, se registró otra vez una grabación muy misteriosa, ¿no? VB76 dos veces seguidas y luego 62691 ISAFET 36, 93, 82, 70. Bueno, ISAFET se sabe que es una serie de construcciones del Imperio Otomano, pero evidentemente todo esto podría sonarnos a un lenguaje en clave que pudiese estar alguien recibiendo, pues prácticamente como ocurría en la Segunda Guerra Mundial, con un libro, es decir, un libro que tuviese una serie de palabras marcadas y una serie de páginas en donde poder acudir y tener un mensaje codificado. Lo más interesante de esto es que es totalmente público, que lleva 40 años en funcionamiento y que podría estar recibiéndolo solamente una sola persona en el mundo, esa persona que tuviese ese libro, ¿no? Estaríamos hablando, por tanto, de un sistema que estaría, pues como bien decíamos, permitido a nivel estatal y que podría poner en funcionamiento algún tipo de operación secreta totalmente desconocido para todas las potencias, es decir, lo que se llamaría un comando incontrolado. Pues desde luego ese tipo de mensajes lo que tienen que llevar de fondo es una desencriptación. Muy posiblemente esa desencriptación vaya ligada a algún libro de claves, por supuesto, un libro de claves. Como bien has dicho, puede que exista una persona o puede que existan varias. Cada persona tendría su libro de claves y cada mensaje iría enfocado a una persona en concreto. De tal modo que esas órdenes, al ser recibidas independientemente de la ubicación geográfica, porque emite a través de todo el mundo, lo hace por rebote ionosférico y es capaz de llegar a todas las partes del globo terráqueo. Esa persona recibe las claves y dentro de su libro de operaciones tiene que ejecutar algún tipo de trabajo, entre comillas, para satisfacer las necesidades que le están imponiendo esos que le están dando los mensajes. Evidentemente llegamos a la conclusión y muchas personas dirán, bueno, vamos a ver, hoy en día tenemos teléfonos móviles con los cuales los espías se podrían llamar y podrían hablar perfectamente, pero es que ese tipo de sistemas no son lo suficientemente seguros. E incluso esos móviles, aunque fueran encriptados, permiten por triangulación descubrir la ubicación del receptor, con lo cual digamos que el sistema de emisión por móviles es muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que cuando emites alrededor del mundo, la persona que está recibiendo no es posible ser ubicada, sencillamente. Es por eso por lo que están emitiendo. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de emisora, porque al parecer creo que ha habido unos cambios o una evolución tanto en los mensajes como en algunas otras cuestiones extrañas que han llegado a aparecer, porque incluso se ha tenido la oportunidad de escuchar El lago de los cisnes, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente, JL. Mira, te cuento, hay un cambio en esta emisora que ocurre en el año 2010, ¿no? Pero resulta que hay antes un incidente en el año 2006, concretamente el día 21 de febrero, en donde apareció otra vez el doble mensaje, VB76, 2 veces, una serie de números y luego una serie de nombres, Konstantin, Tatiana, Oksana, Ana, Elena, Pavel, Sulka, Konstantin, Tatiana, Ana, Larisa, Uliana. Y luego una serie de números. Hemos estado evaluando, pues fuera de lo que es el programa, si podría deberse a una secuencia de Fibonacci, pero no es así, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de radio en aquel año 2006 registró conversaciones distantes como de fondo, unos ruidos de fondo también, y esto estaría sugiriendo que el dispositivo estaría siendo movido detrás de algún tipo de micrófono y estaría constantemente en abierto, es decir, además de los bips, esto estaría abierto para alguien que estaría emitiendo desde allí, ¿no? Оперативно дежурно по бригаде. Дежурный по улице Надежды, прапорщик Николаев. У нас пропал зам Судаком, Надежда Судак. Вулкан он тоже пропал. Сейчас вулкан разбирается, в чем причина. De hecho, hubo un incidente que ocurre el día 3 de noviembre del año 2001, antes del cambio que decíamos de 2010, que es un mensaje que no es con, bueno, una frase muy enigmática que dice: soy el número 143, no recibo el oscilador, son las órdenes de operaciones. Bueno, lo que signifique para el público, pues ahí está, ¿no? Oye, es curioso porque fue en noviembre del 2001. ¿Qué ocurrió el mes anterior? Bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió con la caída de 2 edificios en la capital del mundo, ¿no? Además he tenido la oportunidad de oír que me parece que Vladimir Putin ya sabes, ha hecho una especie de amenaza como diciendo: tenemos unas imágenes satélite de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, no os paséis, que las vamos a sacar para que la gente vea qué es lo que ha ocurrido. Y ahí quedó todo. Pero bueno, vamos a continuar con este tema que es bastante interesante. Sí, mira, JL, te cuento. Hay un cambio en el año 2010, que es el 5 de junio del año 2010, en donde la radio VB76 de repente se mantiene un día completamente en silencio, algo que no había ocurrido nunca jamás. Y esto, evidentemente, teniendo en cuenta que se puede ir la luz en el sitio desde donde se esté emitiendo, bueno, pues nunca había pasado, ¿no? Es decir, tiene que haber un mantenimiento muy serio y con grupos electrógenos preparados para que esto siga emitiendo siempre, ¿no? Y luego es curioso porque al día 6 de junio del año 2010 vuelve a emitir, empieza a emitir el 10 de junio una serie de códigos en clave de Morse, y entonces el 1 de septiembre la VB76 transmite, como bien decías, un trozo de 38 segundos de la danza de los pequeños cisnes de la obra del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Bueno, es fascinante porque, claro, estamos hablando de un lenguaje totalmente codificado, de una señal para alguien que tuviese que estar haciendo algo, el inicio de algún tipo de operación secreta, sin ninguna duda. Pero claro, es fascinante porque resulta que se ha descubierto que a nivel estatal, en aquel día 1 de septiembre, en aquel mismo momento, en la radio estatal de Rusia, pues estaba emitiendo también el Lago de los Cisnes, es decir, como si estuviese acompasado a nivel estatal y estuviesen preparados desde esa estación, tanto a nivel estatal como a nivel secreto, que eso funcionará, ¿no? Sí, porque decir que el país en concreto efectivamente es desde Rusia y desde una zona muy cercana a Moscú. Efectivamente. Fíjate, JL, que el día 5 de diciembre también ocurre algo muy raro, que es que aparece un lenguaje, o sea, una voz femenina leyendo un mensaje codificado y después de una hora una cuenta del 1 al 9 en ruso, ¿no? Luego, el día 7 de diciembre aparece otra vez los nombres y los números: Mijail, Dimitri, Zenia, Boris, Mijail, Dimitri, Zenia, Boris, y luego pues una serie de letras que serían Drend Out, Trainer, Sky. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Sería el primero del 25 mensajes transmitidos entre octubre y diciembre. Bueno, es fascinante porque, claro, a partir de ese momento se empezó a llamar la radio VB76 MD
MZHB, es decir, Mijail, Dmitry, Zenia, Boris, ¿no? Y claro, es curiosísimo porque también hay otro incidente que es el día 11 de noviembre del año 2010, que aparece una conversación telefónica transmitida de forma accidental, aparentemente accidental, que también yo creo que es una clave secreta, ¿no? Es decir, si hay alguien, pues un infiltrado en un, bueno, pues prácticamente en algún gobierno o donde sea, ¿no? Un agente doble, ¿no? Y de repente tiene él en su formación que escucha una conversación telefónica exactamente esa, pues eso significa el inicio de una operación secreta, ¿no? Bueno, pues efectivamente, tenemos muy pocos datos sobre esta emisora. Sí que se ha podido llegar a descubrir, por ejemplo, la frecuencia en la que transmite, la modulación, se ha podido descubrir incluso la ubicación, de esto vamos a hablar, se ha podido descubrir muchas cosas, pero desde luego todo lo que está apareciendo en esa radio es que obedece a alguna forma de operación encubierta, órdenes recibidas para esos espías, operadores encubiertos, comandos que se dediquen a efectuar operaciones secretas, lo desconocemos. Pero desde luego es el medio de comunicación desde hace 35 años, muy posiblemente de la antigua Unión Soviética y de la actual Rusia. Vamos a hablar un poquito de cómo consiguen llegar a todo el mundo y desde dónde lo están haciendo. ¿Desde dónde lo están emitiendo? Pues mira, JL, resulta que estas radios, este tipo de ondas, se transmiten por saltos por deflexión en las placas de la ionosfera, una capa atmosférica que rodea a la Tierra, ¿no? Como un espejo, ¿no? Efectivamente, como un efecto espejo de ondas, ¿no? Entonces, se pudo triangular la posición y resulta que salió un complejo en la parte noroeste de Moscú que se llama Povarovo. Resulta que el complejo fue abandonado ese mismo año 2010, justo cuando empezó el gran cambio dentro de la estación y dentro de los mensajes, y resulta que los residentes locales, y esto es lo más curioso del tema, dijeron que apareció una neblina cubriendo el sitio durante algún tiempo y después como que fue directamente abandonado por todas las autoridades que habría allí, por todo el personal que habría allí, ¿no? Hemos estado viendo la zona por Google Maps y desde luego es una zona bastante extraña, ¿no? Sí, efectivamente. Por que os hagáis una idea, es una zona residencial, son como pequeñas viviendas unifamiliares que están repartidas por una larga extensión en la zona de Povarovo, muy cerca de Moscú, pero en esa zona hay un denso bosque, y en mitad de ese bosque hay una extraña instalación. Una de ellas parece abandonada, como unos viejos barracones, y otra instalación que parece ser como una especie de oficinas, situadas en mitad del bosque. Estas oficinas tienen como caminos en el bosque radiales, pero de los cuales no se puede apreciar la carretera debido, bueno, pues a la baja resolución que tienen los mapas de Google. Asimismo hemos podido localizar otro tipo de instalaciones anexas a la carretera o a carreteras aledañas, que parece indicar que obedecen a algún tipo de complejo militar que o bien existe o bien existió hace tiempo, pero que nada obedece a cualquier tipo de instalación pública como pueda ser polideportivos, piscinas, etcétera, etcétera. No, es algo totalmente distinto. Incluso en algunos de ellos hemos podido localizar garitas de entrada, etcétera. Bueno, pequeñas formaciones que nos da a indicar que efectivamente ahí en Povarovo hay un complejo o hubo un complejo militar en el cual se estaba emitiendo posiblemente este tipo de cuestiones. Bien. Como bien dice Vicente, hay dos épocas, una antes y otra después, donde la UVB76 pasa a llamarse MDZHB, y en ese cambio es cuando esa instalación desaparece. Al parecer, bueno, pues han encontrado otra ubicación, ¿no, Vicente? Pues sí, efectivamente, JL, hay una nueva ubicación que han podido triangular los radioaficionados de Rusia, que por cierto tienen unos equipos bastante avanzados, que es en la ciudad de Pskov, entre la frontera de Rusia con Estonia. A día de hoy, pues cualquier persona puede acceder al tema de esta radio, puede escuchar sus numerosos bips por minuto, y claro, la gracia de todo esto está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para que de repente aparezca uno de esos mensajes extrañísimos y bueno, pues de alguna manera pues escucharlos en directo, ¿no? Que yo creo que pues algo que muy pocas personas en el mundo pueden hacer, ¿no? El tema de la comunicación con agentes espías está ahí. Este tipo de mensajes están utilizando una serie de tecnología
totalmente desfasada, podríamos decir, pero claro, si a lo mejor si utilizasen las redes sociales todo estaría monitorizado, ¿no? Pero tener un libro de claves con una estación de onda corta seguramente sea el mensaje, los tipos de mensajes más secretos del mundo, podríamos decir, ¿no? Eso es. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Porque podemos decir que, bueno, pues que podría ser alguien que es una broma o un viral de la serie de Perdidos, de Lost, ¿no? La segunda parte, pero claro, esto está funcionando desde los años 70, ¿no? Y es decir, esto sería una organización que se mantiene en el tiempo y que tiene recursos suficientes como para que alguien coja y diga que es el número 135. ¿De qué organización? ¿Y por qué esos nombres de mujer, ¿no? En esas claves, ¿no? Ahí está un poco el gran misterio de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, el espionaje está a la orden del día y por supuesto cada vez se sofistica más. Os voy a poner un ejemplo que quizás nada tenga que ver con la famosa emisora, pero os diré algo que muy poca gente conoce. Y es que en el año 2002, concretamente, la República Popular China decide reciclar un antiguo Air Force One que tenían los norteamericanos, o un avión tipo presidencial, un 767, normalmente utilizan otro tipo de aviones, pero este era un 767 que se lo compran a los norteamericanos. Cuando este avión es adquirido por los chinos y llega a sus manos, los chinos, que son tipos astutos, empiezan a desmontar el avión. Y descubren que dentro del avión les habían colocado hasta 30 bugs o 27 dispositivos de grabación de audio y 3 que posiblemente fueran de vídeo. Algunos de ellos incluso situados en la cabecera de la cama del por entonces presidente sino secretario Jiang Zemin. Y el resto situados entre lavabos, paneles, asientos. Y imaginaos, después de desmontar ese avión, sacan todos esos dispositivos, los tiran a la basura a los chinos, vuelven a montar el avión y avisa al gobierno chino diciendo que, bueno, que a ver, que ¿y esto qué es? Pero la CIA responde a través de Bill Harlow diciendo que nosotros estas cosas nunca las hemos hecho, es imposible. Estas denuncias no tienen fundamento, cuando los chinos salían con todos los artefactos de la mano, que seguramente que no se los hubieran encontrado por ahí tirados. Bueno, esto es lo que ocurre. El mundo del espionaje es información, la información es poder y el poder realmente es el que mueve este mundo. Por eso existe esa emisora, por eso existen este tipo de cuestiones y desde luego por eso estamos hablando de todo esto. Y bueno, Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir. Nada más, que me parece fascinante que esto siga existiendo a día de hoy y que desde luego hay alguien que quizá con algún tipo de busca, podríamos decir, quizá con una tecnología ochentera, pues siga recibiendo este tipo de mensajes o pueda llegar a traducirse a lo mejor en un mensaje de teléfono móvil, pero que no conoce nadie, ¿no? Y que él tenga su libro de operaciones que tenga 40 años de antigüedad, que signifique el inicio de una operación encubierta que se estaría haciendo desde finales desde finales de los 70, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es realmente la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente toda esta radio VB76 y cómo es posible que a día de hoy nadie sepa el contenido de todo esto, ¿no? Me parece fascinante. Bueno, pues nada más, para mí ha sido un placer hacer todo este programa y nada, pues para la siguiente pues estaré encantado de estar aquí. Muy bien, pues lo dicho, si esta radio emite, desde luego va a tener que emitir muchas cosas, porque tal cual está el panorama internacional en estos momentos, seguramente que tenga que emitir y tenga mucho trabajo entre manos. Como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.